soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta ocasión me voy a referir al filtro polarizador. Hay dos tipos, están los polarizadores lineales y los circulares. Claro que no se refiere a la forma del filtro, sino que a la forma en que se distribuye la luz en ellos una vez que pasa a través de los filtros. Este pequeño que tengo acá es de 55 milímetros. Este es un polarizador lineal. Si miramos a través de él, veremos el efecto. Notaremos que oscurece la imagen. En cambio, este otro filtro de 72 milímetros es un filtro polarizador, pero circular. Este es el ideal para usar en las cámaras automáticas con AF, porque el lineal nos va a dar problemas para medir la luz y también para poder usar el AF, para poder enfocar en forma automática. En cambio el circular, nos permite enfocar sin problema y también nos permite medir la luz con precisión. En cambio, con el lineal, esas dos funciones se complican. Se complica más que la cámara logre enfocar en forma automática y también que podamos medir la luz con precisión. Entonces, por supuesto, el más indicado, el más aconsejable, es el filtro polarizador circular, como este que tengo aquí en la mano. La forma para usar este filtro es la siguiente. Debemos usarlo en forma perpendicular al sol, es decir, en 90 grados. Para que podamos averiguar hacia qué zona nos dará efecto el filtro, deberemos apuntar con el dedo pulgar hacia el sol y el dedo índice nos indicará el sector de la fotografía en que tendremos el efecto del filtro. Hay una diferencia, como pueden ver, de 90 grados entre la ubicación del sol y el sector donde el filtro nos dará su efecto. La idea de este filtro es poder restar la luz polarizada, es la luz que vibra en dos direcciones. En cambio, la luz habitual, la luz que vemos todo el tiempo, es luz que vibra en tres dimensiones. Este filtro nos permite oscurecer el cielo, porque la luz del cielo viene polarizada por la atmósfera, en el aire. La luz se polariza vibrando solamente en dos direcciones. Entonces, con este filtro podremos obtener, por lo tanto, cielos más azules. Estos filtros se van girando para que el efecto se haga cada vez más notorio. Tiene un anillo que le permite girar en forma independiente al lente. Lo vamos girando hasta que conseguimos el efecto que necesitamos. También nos permite eliminar los reflejos de las superficies no metálicas. Y por lo mismo también podemos saturar los colores. Aumenta el contraste y nos da colores más saturados. Es un filtro maravilloso que yo les recomiendo usar. Lo hace porque tiene una especie de rejas, parecida a las rejas comunes y corrientes que vemos en los sitios de las casas, ya sean de madera o metálicas. Entonces, a lo largo de esas rejas deja pasar la luz. Y la luz viene vibrando en esta posición, la ataja. Pero si la luz viene vibrando en esta otra posición, la deja pasar. Les voy a mostrar fotografías que he tomado aquí en la playa usando el filtro para que puedan notar en forma precisa el efecto, los resultados que entrega el filtro polarizador. Es una maravilla de filtro, así que yo les recomiendo que lo usen. Espero que tengan la oportunidad de poder probarlo, porque de verdad que las fotografías, los colores de nuestras fotografías mejoran muchísimo. También podemos eliminar los reflejos de los vidrios en una gran medida.
pero siempre en esta dirección, en 90 grados. Porque si estamos de frente al vidrio, no lograremos eliminar los reflejos. Pero si estamos en 90 grados, será factible, si no reducirlos al 100%, sí en un porcentaje muy alto. Hasta aquí llega este video, amigos míos. Espero que puedan probar este filtro, porque los resultados que van a obtener en sus fotografías van a ser asombrosos. Hasta luego, amigos míos, y que estén muy bien.